la que ahora estamos enfrentando, y ahora el lado oscuro, como si eso no fuera suficientemente malo. Una de las formas en que los gobiernos menos escrupulosos manejan esto es estando listos a medida que la recesión golpea para desviar la atención popular hacia otra cosa, asegurarse de que los titulares no estén llenos de lo que les acabo de contar para ayudar a la gente a prepararse para esta economía inestable. No, no, no. Hablemos todos de matar gente en botes frente a la costa de Venezuela. Hablemos del trágico asesinato de un portavoz de la derecha. Hablemos de cualquier otra cosa. Hagamos que la gente se entusiasme, se enoje entre sí por cuestiones completamente diferentes para que la cosa que el capitalismo necesita, es decir, la pretensión de que no estamos a punto de entrar en otro ciclo de capitalismo irracional. Bueno, no fue hace tanto. Sí, puedo relacionarlo con esta discusión compartiendo con ustedes una estadística que fue presentada hoy en la prensa por Bloomberg, un importante servicio de noticias financieras. Hicieron un pequeño cálculo basado en Moody's, una de las grandes compañías de calificación de riesgo en los Estados Unidos. Y esto es lo que muestran, que el 10% más rico, la décima parte más rica de nuestra población, ahora representa el 50% de todo el gasto del consumidor, lo que supone un aumento desde principios de los 90, cuando el 10% más rico representaba un tercio, aún no la mitad. ¿Y qué significa eso? Significa que hemos redistribuido el poder adquisitivo, la riqueza, el dinero, cada vez más hacia el 10% superior. Ahora representan la mitad del total de todo lo que se gasta. Y lo que eso significa es que el otro 90%, usted, yo y la mayoría de las personas con las que hablamos, todos compartimos el otro 50%. El 90% de la gente realiza el 50% del gasto. Por eso a ese 90% le parece que no podemos permitirnos las cosas, porque no podemos. No tiene nada que ver con una escasez. No hay escasez. Tenemos todo lo que necesitamos y podríamos producir mucho más. Imaginen lo que podríamos producir con los 7 millones de desempleados de los que acabamos de hablar si se les dieran los trabajos para los cuales las máquinas, el equipo y el espacio físico están disponibles. No, no, no. Todo se trata de la distribución de nuestro poder adquisitivo que crea para algunas personas la capacidad de permitirse lo que quieran en cuanto a gasto, razón por la cual el 10% más rico representa el 50% de todo y el otro 90% tiene que compartir el resto. Es por eso que el 10% superior, y eso incluye a todos los líderes corporativos, la mayoría de los empleadores en este país, la mayoría de la gente rica, ellos están en ese 10% superior, por supuesto. Y para ellos la economía se ve bien. Es por eso que el presidente Trump, como el presidente Biden antes que él, siguen diciéndonos que la economía es genial. La economía es genial para ellos, sigue siéndolo. Pero los más inteligentes entre ellos, los que tienen un poco de formación económica, le están diciendo al resto, cuidado, porque son como el coyote del correcaminos, están corriendo más allá del borde de un acantilado. Solo se están mirando a ustedes mismos y no se han dado cuenta de que ya no hay acantilado debajo de ustedes. Hay una brecha creciente. Y si quieren entender las amargas divisiones que sacuden a los Estados Unidos como sociedad, entonces no sean tan ingenuos como para no entender que
que si le han prometido al pueblo estadounidense el llamado sueño americano, que todos estamos juntos en la clase media, mientras sistemáticamente le niegan al 90% de la gente lo que el 10% más rico está obteniendo, por supuesto que comenzarán a buscar chivos expiatorios, ya sean inmigrantes, judíos, personas no blancas o lo que sea. Los chivos expiatorios varían. El mecanismo que produce esta búsqueda de chivos expiatorios es siempre el mismo en el capitalismo, y eso es en parte porque no le han enseñado a su gente que su sistema es inestable, no los han preparado, no les han dicho, ya sabes, deberías tener cuidado, podrías perder tu trabajo cada 4 a 7 años, podrías perder tus ingresos, la comunidad en la que vives podría desmoronarse, como de hecho está sucediendo en todo Estados Unidos, haciéndonos amargarnos unos con otros y culpándonos mutuamente y politizando lo que sea que suceda. Es un problema muy serio del capitalismo, estos dos problemas gemelos, una distribución injusta, desigual y no equitativa de la riqueza por un lado y la inestabilidad del sistema por el otro, una combinación terrible, terrible. Creo que estamos al borde de la próxima recesión. Creo que a eso suman esas estadísticas que acabas de mencionar. Y por cierto, esta vez puedo decirles que no tienen que estar en el extremo izquierdo del espectro político. Si toman el Wall Street Journal o The Economist o el Financial Times, todos están llenos de historias de los columnistas habituales que escriben estas historias sobre la incipiente recesión en la situación laboral, la incipiente recesión en el ciclo económico, los continuos riesgos de inflación, que ahora ronda el 3%, un poco más que eso. El nombre técnico para la combinación de una situación laboral en declive y la inflación es esa palabra curiosa, estanflación, que es la unión de las palabras estancamiento e inflación. Y eso describe bastante bien lo que está sucediendo. Me gustaría subrayar aquí, como lo hiciste en tu introducción, que el capitalismo, entre sus otras virtudes, entre comillas, tiene una inestabilidad notable. Sabes, durante los muchos años que he enseñado cómo funciona el capitalismo en media docena de universidades, la frase que uso en mis clases, que ahora uso con tanta frecuencia que me viene a la mente casi automáticamente, es la siguiente: si vivieras con un compañero de piso tan inestable como el capitalismo, te habrías mudado hace mucho tiempo. Miren lo que hace este sistema. Según la Oficina Nacional de Investigación Económica, NBER, muy famosa, que los economistas de todo el mundo usan para entender las cosas, ellos hacen un seguimiento de estas cosas. Así que nos han enseñado que donde quiera que el capitalismo se ha asentado para ser el sistema económico predominante, en cualquier parte del mundo comienza a introducir este ciclo. El auge, caída, depresión, recesión, inflación, alza, baja. Tenemos términos infinitos para esto, pero las recesiones ocurren en promedio cada 4 a 7 años. Ahora echen un vistazo a los Estados Unidos. A principios de 2000 tuvimos lo que se llamó la crisis de las .com. Ok. 7 años después, en 2008, tuvimos la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Ok. Luego, 12 años después de eso, un poco fuera del promedio, tuvimos la crisis de la pandemia, o si prefieren, la crisis del COVID. Nos gusta darles nombres diferentes, pero todas están justo a tiempo. Todas ocurren cada 4 a 7 años. Ok, la última fue en el año 2020. Adivinen qué, ahora estamos llegando al final de 2025. 5 años después, ya estamos en el periodo promedio de 4 a 7 años.
Así que, por supuesto, la prensa está llena de artículos sobre lo que todos sabemos que se avecina. Y si todos lo sabemos, pueden estar seguros de que los economistas que asesoran al presidente Trump también lo saben. De hecho, todos los economistas que asesoran a cualquier presidente republicano o demócrata por igual son plenamente conscientes de que si el presidente promedio tiene 2 mandatos, 8 años, él o ella, en el caso de que alguna vez lo hagamos, se enfrentará a una recesión económica en algún momento de ese lapso de 8 años, a menos que tenga mucha suerte. Las vidas de las personas se interrumpen, se les quitan sus trabajos, sus educaciones ya no pueden financiarse y así sucesivamente. Las víctimas, las bajas de este ciclo loco son enormes. Los desperdicios, los costos, los recursos que permanecen ociosos. Diste la cifra oficial, 4.3%, creo, de desempleo. Bueno, el tamaño de la fuerza laboral estadounidense es de 160 millones de personas. El 4.3% de eso estamos hablando, son 7 millones de personas en Estados Unidos. 7 millones de personas que quieren un trabajo, porque así es como lo medimos. Están buscando un trabajo, quieren contribuir a esta sociedad. Pongo eso junto con la estadística de la Reserva Federal. Se llama utilización de la capacidad. Es un número que refleja qué porción de las herramientas, equipos, máquinas, espacio de fábrica, espacio de oficina, espacio de tienda se está utilizando para la producción en comparación con la porción que está ahí acumulando óxido y polvo. Bueno, la cifra actual es de alrededor del 70% de utilización, quizás el 75%, pero eso significa que una cuarta parte de los recursos que tenemos en una economía racional se juntaría con los 7 millones de personas que quieren trabajar con esas herramientas y equipos no utilizados para transformar las materias primas, no utilizadas en los bienes y servicios que podrían, por ejemplo, realmente hacer mella en la pobreza, no solo en Estados Unidos, sino más allá. Pero nuestro sistema es incapaz, no puede juntar, nunca lo ha hecho, a los trabajadores que quieren el trabajo con las máquinas, el equipo que tenemos en su lugar listo para funcionar. Es una fantástica ineficiencia del capitalismo la que ahora estamos enfrentando. Y ahora el lado oscuro, como si eso no fuera suficientemente malo. Una de las formas en que los gobiernos menos escrupulosos manejan esto es estando listos a medida que la recesión golpea para desviar la atención popular hacia otra cosa. Asegurarse de que los titulares no estén llenos de lo que les acabo de contar para ayudar a la gente a prepararse para esta economía inestable. No. Hablemos todos de matar gente en botes frente a la costa de Venezuela. Hablemos del trágico asesinato de un portavoz de la derecha, hablemos de cualquier otra cosa, hagamos que la gente se entusiasme, se enoje entre sí por cuestiones completamente diferentes para que la cosa que el capitalismo necesita, es decir, la pretensión de que no estamos a punto de entrar en otro ciclo de capitalismo irracional. Bueno, no fue hace tantos años que la cifra oficial dada para las tenencias chinas de bonos del Tesoro de EU superaba el $1 billón. Así que, dado que ahora estamos en el rango de los 700 a 800 mil millones, está claro que no solo en los últimos 3 meses, sino desde hace algunos años, la tendencia es claramente a la baja. A veces se estabiliza por un tiempo por cualquier razón complicada, pero claramente el gobierno chino, las autoridades chinas en el Banco Chino, quieren reducir su exposición a los dólares estadounidenses. Y uno puede especular
todo lo que quiera al respecto. Generalmente hay múltiples razones, pero entre ellas, sin duda alguna, está el hecho de que el endeudamiento de los Estados Unidos, y recordemos, Estados Unidos es el país más deudor del mundo, ha sido un problema durante bastante tiempo. Y el presupuesto reciente, el llamado gran y hermoso proyecto de ley que el señor Trump y su Congreso republicano aprobaron, empeora todo eso, continúa con déficits de $1 billón básicamente hacia el futuro indefinido. Y ya estamos en un nivel de deuda muy alto en términos de la historia de los Estados Unidos, en términos de la relación entre la deuda nacional y el Producto Interno Bruto PIB. Como sea que se mire esto, y hay múltiples maneras, mucha gente en China, pero también mucha gente en todo el mundo, incluyendo aquí en los Estados Unidos, cree, junto con el Banco de China, que este nivel de endeudamiento, sin siquiera hablar del crecimiento, este nivel de crecimiento de los déficits y las deudas que resultan de los déficits es, entre comillas, insostenible. Ahora, esa es una palabra curiosa porque no te dice mucho. Es una predicción sobre el futuro y ya sabemos lo que valen cuando cualquiera de nosotros las hace. Así que sí, probablemente puedas sostener esto, pero nadie sabe por cuánto tiempo, porque eso inmediatamente te obliga a preguntar, mira cuánto tiempo lo han sostenido de hecho. Estados Unidos ha sido un país deficitario ahora durante bastante tiempo y sus deudas en todo el mundo han crecido durante bastante tiempo. Los países de todo el mundo acumulan dólares, están dispuestos a hacerlo. Estados Unidos, en caso de que la gente no lo entienda, obtiene enormes, y permítanme subrayar la palabra enormes, beneficios al tener el dólar como moneda global. Quiero decir, solo para darles un ejemplo, es difícil en todos los países librar guerras, pero siempre es más difícil si gravas a tu gente para pagar la guerra. Si quieres ver desaparecer el apoyo a una guerra en términos de popularidad, simplemente intenta pagarla con impuestos. Así que lo que haces en su lugar es pedir prestado para no tener que gravar a tu gente. El endeudamiento es una forma mucho más, ¿cómo decirlo?, placentera para que los políticos cubran el costo. Y si todo el mundo está dispuesto a prestarte dinero, que ha sido el caso, entonces Estados Unidos puede ser el policía del mundo o el militar del que hablamos y del que hablan mucho en su programa, en parte debido a la posición de reserva del dólar, al hecho de que el mundo ha estado dispuesto a prestar. Pero como con todas las cosas de este tipo, eventualmente, si sigues haciéndolo, lo destruirás. Te excederás. Y ese es el problema que realmente está saliendo a la luz. Es una disfunción muy extraña del capitalismo estadounidense que nuestros líderes políticos, los demócratas, apoyando el gasto público en términos generales, los republicanos apoyando la no imposición de impuestos a las corporaciones y los ricos. ¿Cómo resuelves eso? Si no vas a gravar a las corporaciones y a los ricos para pagar el gasto que más vale que hagas, o de lo contrario perderás el apoyo de la gente. La solución: vas a las corporaciones y a los ricos y les dices, a condición de no gravarlos, lo cual no haremos, tienen que prestarnos el dinero que les habríamos cobrado en impuestos si tuviéramos el coraje de hacerlo. No lo tenemos. En Estados Unidos no hay coraje político, así que no gravan a las corporaciones y a los ricos, siguen recortando los impuestos como lo hicieron hace unas semanas de nuevo bajo el señor Trump. Habiéndolo
hecho en su primera presidencia en 2017, y así piden prestado en su lugar a las corporaciones y a los ricos. A eso lo llamamos finanzas públicas, pero es una estafa corrupta si eres honesto. Bueno, eso tiene el efecto secundario de convertirnos en un país deudor. Estamos pidiendo prestado para siempre. Y ahora el terrible miedo que siempre está ahí en todo acreedor desde hace miles de años. Quiero prestar, estoy ganando mucho dinero prestando, pero tengo que tener cuidado de no prestarle a quien sea que me pida prestado si existe la posibilidad de que no me devuelva el dinero. Bueno, Estados Unidos, siendo el país dominante, ha podido espantar esa idea. Oh, por supuesto, nunca entraremos en default. Pero los políticos inteligentes que existen en China y en todas partes entienden que en un cierto punto no dependerá de los políticos. Habrá una oleada desde abajo y entonces forzará la mano, y los políticos sin coraje, incapaces de enfrentar a su propia gente, comenzarán a recortar el pago a sus acreedores. Y no quieres estar sosteniendo un bono del Tesoro de Estados Unidos cuando llegue ese momento, ya seas el banco chino o las autoridades japonesas o cualquier otra persona. Ahí es donde estamos. Es tan serio que ahora hay una conversación pública y la acción. Los chinos no están solos. Otros también han estado reduciendo sus tenencias del dólar. Todavía puedes pedir prestado. No quiero exagerar esto. Pero no hemos tenido este tipo de discusión antes, y te dice que nos estamos acercando al final de este juego que se ha jugado al menos desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1971. Bueno, creo que lo que hacen las autoridades chinas, lo que hacen las autoridades en todas partes es sopesar todos estos diferentes factores. Sean repasa amablemente un montón de los más importantes y los sopesan. Y no todos apuntan en la misma dirección. De lo contrario, la ponderación sería, ya sabes, no la necesitarías. Si todos apuntan a hacer X, haces X. Pero algunos de ellos apuntan en la dirección X y otros en la dirección Y. Déjenme darles un ejemplo de los Estados Unidos. El beneficio para Estados Unidos de que China subsidie la política interna y externa estadounidense al adquirir, ya saben, cientos de miles de millones de dólares de deuda estadounidense, se ve contrarrestado por el hecho que, por cierto, se evita cuidadosamente mencionar en los Estados Unidos, de que si eres China y posees, digamos, 700 u 800 mil millones de dólares de deuda estadounidense, el gobierno estadounidense está obligado a pagar intereses sobre esa deuda. Y si el interés es del 5%, digamos, y si son 800 mil millones de dólares los que China posee, entonces 40.000 millones de dólares al año son recaudados en impuestos por el gobierno de los Estados Unidos. No se utilizan para el ejército estadounidense, no se utilizan para el mantenimiento de las carreteras o para ayudar a los estudiantes o cualquier otra cosa que haga el gobierno. El gobierno funciona simplemente como una agencia de cobro y envía esos 40.000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes a Beijing. Ese es el interés chino sobre la deuda de los Estados Unidos, que los chinos son libres de usar de la manera que consideren conveniente, lo que estoy seguro que hacen. Pero Estados Unidos hace eso, trata de ocultárselo a su propia gente, porque cada vez que le explico esto a una audiencia estadounidense, les puedo asegurar que las miradas que recibo son las miradas de personas que acaban de descubrir que, ya saben, el cielo es azul o algo así. Es extraordinario.
pero es la ponderación del gobierno estadounidense que entiende esto, que el beneficio de que China compre la deuda es mayor que la pérdida, si se quiere, de los 40,000 millones que van a subsidiar a China en lugar de a los Estados Unidos. Y ahora están igualmente preocupados porque no quieren que los chinos se deshagan en un corto periodo de tiempo de partes significativas de esa deuda, porque eso haría caer el precio de esos bonos y, como todos sabemos, eso aumentaría las tasas de interés, y China es un jugador lo suficientemente grande como para que esto suponga todo tipo de problemas en todo el mundo. Sería tan desestabilizador para la economía mundial como casi cualquier otra cosa que se pueda imaginar. Así que eso también debe gestionarse. Así que para mí los veo a los estadounidenses a su manera, pero también a las autoridades chinas a su manera, como atrapados en una red de relaciones complicadas. Y creo que el señor Trump, en su frustración, y por supuesto hablo por las fuerzas detrás de él, no por él como individuo, él no importa, sino las fuerzas detrás de él, en su frustración por estar atrapados en un momento en que el imperio y el sistema estadounidense están claramente en declive, y el sistema chino, no el imperio, sino el sistema, está en ascenso. Todo el mundo puede verlo, los estadounidenses también. Es muy doloroso vivir en esa frustración y entonces actúan impulsivamente. De eso se tratan estos aranceles y las sanciones, y están en proceso de descubrir que cuando desestabilizas repentinamente todas estas redes, es imposible saber cómo resultará eso, y puede resultar tanto en tu contra, que sería en contra de Estados Unidos, como en la de cualquier otro. Y ese horrible miedo es lo que no se puede decir en los Estados Unidos. Creo que puede ser difícil para especialmente la gente común en Occidente y en los Estados Unidos en particular entenderlo. Entonces, ¿cómo entiendes esto? Solo la tendencia actual, y no se detiene a pesar de lo que los principales observadores del mercado y analistas económicos intentan decirnos que es solo este mes, es solo, ya sabes, hoy, ayer, ¿verdad? Pero parece que esto está sucediendo. Y sé que recientemente cubriste cómo ha estado sucediendo durante todo el 2025 hasta ahora. Sí, creo que el dólar tiene la maldición, y es una maldición y un regalo del estatus de moneda de reserva, ¿verdad? Ya sabes, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando era muy rico, cuando Europa, especialmente el Reino Unido, estaba en ruinas, pudieron propagar el poder del dólar porque Estados Unidos era una economía manufacturera entonces. Y lo convirtieron en el sistema del petrodólar, donde todo el mundo tenía que usar dólares para obtener petróleo. Y debido a eso, Estados Unidos tuvo un dominio casi absoluto durante los últimos 40 a 50 años, ¿verdad? Esa parte es indiscutible. Pero cuando toda la economía de Estados Unidos está flaqueando, cuando todo el sistema comercial se está resquebrajando, cuando todo el sistema financiero está perdiendo la confianza, estamos asistiendo a una gran descomposición de todo el sistema del dólar, ¿verdad? Así que usemos solo al consumidor estadounidense y el comercio, por ejemplo. Ahora, el consumidor estadounidense, ya sabes, está subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. Gran parte del gasto gubernamental se destina a comprar bienes extranjeros. Pero ahora mismo estamos llegando a un punto en el que el gobierno está llegando a un punto en el que realmente no puede gastar. Los consumidores estadounidenses se enfrentan a una mayor inflación. Las expectativas de inflación están subiendo. También están gastando menos. Entonces, ¿qué estamos viendo?
realmente que sucede a un nivel realmente técnico, ¿verdad? Bueno, en realidad no están importando muchos bienes del mundo. Las importaciones están comenzando a caer y están comprando más bienes estadounidenses sobrevalorados. Así que mucho dinero está circulando dentro de la economía de Estados Unidos, y cuando tienes básicamente tanta oferta en marcha y la demanda no está realmente ahí para gastar, simplemente reduce la fortaleza del dólar. Y eso solo está sucediendo dentro de los propios Estados Unidos. ¿Sabes? Están gastando tanto dinero en atención médica, lo cual es necesario, pero luego están librando muchas aventuras en el extranjero por todo el mundo, lo que simplemente inyecta más dinero, más bonos, más deuda en el sistema, y todo el mundo está sintiendo realmente el dolor. ¿Sabes? Dicen que la inflación es solo del 3% al año. Realmente no lo creo. Creo que es al menos el doble o incluso el triple, ¿verdad? Y sabes, tengo amigos en Estados Unidos, les pregunto cómo están las cosas